de este ciclo de 2014 invierno, pasaría a presentar a nuestro ponente, el maestro Jorge González Aragón, quien es doctorante por la Universidad de Valladolid, España, candidato a doctor, es en términos de docencia un maestro notable, profesor del seminario Taller y Evolución de los Asentamientos Humanos en México y Latinoamérica, en la maestría de arquitectura de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Esto ha sido entre 2007 y 2011, y profesor de taller de diseño de asentamientos humanos y planeación territorial, diseño urbano, conservación del patrimonio, historia urbana y de la arquitectura en México, en las carreras de arquitectura, diseño de los asentamientos humanos y planeación territorial de la línea de investigación de conservación urbana del posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus principales proyectos: investigación sobre códices, planos y mapas de la época colonial de México en los archivos españoles, investigación realizada en el Departamento de Teoría y Análisis de la UAM Xochimilco y apoyada parcialmente por el Ministerio de Cultura Español, el INA, y la Embajada de España en México de 1992 a 2004. El proyecto también Megaciudades, proyecto sobre las innovaciones urbanas en 10 de las ciudades más grandes del mundo. Participación también en la sistematización del proyecto en México y en el diseño del sistema global del proyecto en coordinación con la Universidad de Nueva York. Coordinación internacional con la doctora Janice Perlman, el Urban Research Center de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, y la coordinación en México con el arquitecto Enrique Ortiz Flores. Esta investigación ha sido llevada a cabo de marzo del 88 a abril de 1989. Los libros principales publicados por Jorge, en colaboración con otros colegas investigadores, han sido los relativos al corpus urbanístico de varias ciudades de Campeche, de arquitectura militar, fortificaciones costeras de México en los archivos españoles, de Michoacán, los documentos encontrados en los archivos españoles también sobre estas ciudades y estos temas, el corpus urbanístico de México en España, de la Ciudad de México, de la ciudad de Puebla, de las ciudades de Puebla y Oaxaca, y los documentos en España, con diferentes investigadores, comento, libros también como La urbanización indígena de la Ciudad de México, El desciframiento de las escrituras mesoamericanas y la historia de la vivienda comunitaria en México. Ha tenido reconocimientos como el premio INA 1996 Francisco de la Maza por la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, premio al mejor trabajo de conservación del patrimonio inmueble y urbanístico, plan de conservación y ordenamiento urbano arquitectónico del Paseo del Río de San Francisco en la ciudad de Puebla, por conservación urbana, y el premio anual a la investigación en el área de ciencias y artes para el diseño, que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana la mejor investigación publicada en el año de 1994 con el libro La urbanización indígena de la Ciudad de México. Pues con ustedes entonces el maestro Jorge González Aragón Castellano. Recordará que hacia 1995, un poco antes de 1995, siendo el director de Ciencias y Artes para el Diseño, iniciamos una etapa importante. ¿Podrían subir un poco más el volumen, por favor? El tema de los códices, los planos y los mapas antiguos, a partir de una invitación que hizo el Ministerio de Cultura Español para realizar un trabajo sobre catalogación y sobre exploración
de este tipo de documentos sobre México en los archivos españoles. Entonces, Raúl, siendo director de Ciencias y Artes para el Diseño, siendo también coordinador de la licenciatura de Diseño de los Asentamientos Humanos, José Luis Cortés Delgado, pues me apoyaron para hacer esta estancia en España y poder realizar este trabajo que ha sido base para el trabajo que ahora voy a presentar. También, desde luego, quiero agradecer ahora al arquitecto, al compañero y maestro Jaime Irigoyen, todo el apoyo que me ha dado para seguir realizando esta investigación. Quiero también mencionar un profesor importante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que es el doctor Carlos González Lobo, quien me ha ayudado y me ha dirigido en los trabajos de licenciatura, de maestría en arquitectura y ahora de doctorado en la Universidad de Valladolid, en todos estos trabajos que realicé en estos mismos grados ya mencionados. El primero fue la licenciatura con el tema de la urbanización indígena de la Ciudad de México a través del análisis que se denomina, del documento que se denomina Códice Plano en Papel Maguey, que es un códice probablemente de factura indígena prehispánica y que se fue actualizando en diversas épocas. La tesis de maestría que tuvo relación con las casas de tradición azteca a través del análisis de documentos en el Archivo General de la Nación, fueron 33 documentos de casas planos y que también tuve la dirección de Carlos González Lobo. Y ahora este trabajo que presento en esta ocasión y que tiene que ver precisamente con el tema que ahora presento, aunque ampliado a otros periodos más abarcantes, digamos. Ahora voy a presentar el tema de la condición militar y comercial de la ciudad de Puebla entre 1698 y 1724, y este periodo es muy importante porque hay algunos antecedentes un poco antes de 1698 y desde luego después las consecuencias de todas estas políticas del Imperio Español en términos comerciales y que desde luego están asociados con una práctica importante de la arquitectura y la urbanización militar que se da precisamente a través de la recaudación de los impuestos comerciales y de las producciones locales en la ciudad de Puebla. Bueno, pues esto solamente es una breve introducción y voy a empezar con un conjunto de diapositivas para ir viendo estas condiciones que me interesa a mí resaltar. Como es un tema relativamente poco trabajado en el caso de la ciudad de Puebla, sí veo que puede haber algunas dudas, inclusive opiniones diferentes o perspectivas diferentes de esto que voy a presentar. Entonces yo les pediría que tuvieran la confianza e inclusive el atrevimiento voraz para decirme, bueno, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, y bueno, desde luego amablemente yo trataré de contestar esas dudas. Bueno, pues entonces empezamos con el tema de la condición militar comercial de la ciudad de Puebla entre 1698 y 1724. Sí quise señalar estos aspectos que son los que voy a tocar dentro de la ponencia, y que esta exposición está basada en la lectura de 3 planos antiguos
de la ciudad de Puebla, correspondientes a los años de 1698, de 1700 y de 1724. Los tres planos son planos que están relacionados con esta condición comercial y militar de la ciudad. El plano de 1700 de la ciudad de Puebla y el de 1724 son muy poco conocidos. De 1700 se encuentra en el Museo Naval de Madrid, y el de 1698 y el de 1794 en el Archivo General de Indias. El de 1698 es de los planos más antiguos que se conocen en Puebla. Se perdieron otros materiales, pues, por incendios, robos, etcétera, que hubo en el Ayuntamiento de Puebla, y que se perdieron algunos documentos cartográficos anteriores a 1698. Y el plano de 1724, también un documento muy interesante acerca de las garitas y la condición comercial de la ciudad en ese momento, es también poco conocido. Aunque se encuentra en el Archivo General de Indias, aparecen muy pocos documentos, casi más conocido por investigadores con cierta profundidad en los temas históricos. Bueno, ya para esta lectura urbanística que realizo, se hace a partir de los siguientes temas: los elementos naturales y la preexistencia de artificios urbanos antes de la llegada de los hispanos. Es decir, es muy importante ubicar estos elementos naturales, esta geografía, y qué es lo que existía en ese momento en el lugar donde se asentó la ciudad de Los Ángeles, antiguamente llamada así, y ahora la ciudad de Puebla. El segundo tema es la edificación y el control de la ciudad, por su condición importante como puerto de tierra en la defensa de ataques de grupos de inconformes o invasores. Es decir, además de los puertos de mar, como es el puerto más destacado del país, y desde el siglo XVI, que fue el puerto de Veracruz, con sus alternancias en la ciudad de Antigua y en otros lugares. Bueno, es un puerto de mar, pero también existen estos otros puertos de tierra que son muy importantes precisamente por el trasiego de mercancías y la tasación que se realiza allí, es decir, el cobro de impuestos por ese trasiego de mercancías, y que se le puede denominar desde luego un puerto de tierra, en este caso a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y el tercer punto, el trasiego de mercancías provenientes de regiones tan lejanas como las Filipinas o de Europa, que debían ser registradas para observar la legalidad del tránsito y recaudar con exactitud los impuestos dispuestos para el Imperio Español, y que desde épocas tempranas se le denominó las Reales Alcabalas de la ciudad de Los Ángeles. Exactamente la fecha en que comienzan estas Reales Alcabalas no lo sé, pero sí están dispuestas desde el siglo XVI. Algunos documentos que existen en el Archivo General de la Nación, en el ramo precisamente de alcabalas, ahí se puede observar que desde la segunda mitad del siglo XVI, es decir, muy temprana para la fundación de la ciudad de Los Ángeles, que fue en 1535, en 1531, pues ya existían estas Reales Alcabalas de la ciudad de Los Ángeles, y que posteriormente, ya en el siglo XVII, tienen un impulso muy grande por una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante. Bueno, la condición militar del Imperio Español en sus principales puertos. Esta condición militar del Imperio Español es muy importante anotarla,
¿Por qué? Porque ya lo mencionan algunos especialistas como Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein, que el dinero y las armas son las condiciones que permiten sostener por largo tiempo a este imperio español. El dinero y las armas. Y para estos elementos, bueno, pues el sistema fiscal español fue sin duda el más complejo del mundo entre el siglo XVI y fines del siglo XVIII. Entonces, este sistema fiscal español, desde luego, tiene una gran importancia en lo político, en lo económico y desde luego en la obra constructiva tanto de las ciudades como de la propia arquitectura que se da en estos términos de fiscalización y de militarización de estos territorios. El tercer punto, bueno, con Filipinas da inicio una intensa actividad comercial. Filipinas es el lugar, es el puerto importante de Asia que también congrega o aglomera otra serie de productos y de mercancías de Asia que van a tener un tránsito importante hacia la Nueva España y el Perú a partir de 1565, con una gran cantidad de mercaderías, entre las que destacan el oro, las piedras preciosas, la seda y las especias. Y desde luego toda la cerámica, que también es un elemento muy importante que tiene una trascendencia fundamental también en México, y especialmente en la ciudad de Puebla, con la Talavera y con todas estas influencias también asiáticas. 4. En el siglo XVII las transferencias de remesas fiscales de la Nueva España, es decir, todo lo que se logra captar a través de los impuestos fiscales que se cobran por las transferencias de estas mercancías a las principales guarniciones y fortalezas españolas en el Gran Caribe. Es decir, hay una transferencia de todas estas remesas fiscales desde la Nueva España hacia el Gran Caribe, y estas remesas ascendieron a un total de más de 20 millones, de los cuales el 45% se dedicó a los gastos propiamente militares registrados por la Real Hacienda Novohispana entre 1600 y 1700. Entonces, de todas estas remesas que se captaban aquí en la Nueva España y cuyo lugar de tasación importante fue la ciudad de Puebla, el 45% se destinaba para gastos militares en el Gran Caribe y en el sur de América. Bueno, las rutas comerciales. Ya mencioné estas rutas comerciales. Este es un plano muy sencillo, un mapa muy sencillo, en donde se ve la carrera de las Indias, que se inicia a partir de 1492 y que tiene esas flechas, indican cuáles son las rutas que seguían los barcos por las corrientes marítimas que hacían más fácil la llegada de Nueva España hacia Europa y de Europa hacia Nueva España. Y también a partir de 1565 la carrera de Filipinas, desde la Nueva España hacia Filipinas, hacia Manila, y de Manila hacia la Nueva España. Es decir, estamos ante un comercio mundial en donde, de manera coloquial podemos decir que, como los españoles siempre han estado, o siempre ha sido el deporte favorito de ellos, como bien menciona Fernando Trueba, el director de cine, pues ha sido el bullying. Pues desde 1492 y más adelante, buena parte de estos recursos se utilizaban precisamente para el bullying, ¿no? Para las guerras y para la construcción de fortificaciones, el pago de ejércitos, etc. Las principales rutas comerciales en el Reino de México tienen a la ciudad de Puebla como puerto de tierra principal entre las carreras de Filipinas,
y las carreras de Indias. Entonces aquí observamos, bueno, el puerto de Veracruz, la Ciudad de México, Acapulco, y vemos también en dónde están localizadas las ciudades de Puebla y Tlaxcala. En el caso de las ciudades de Puebla y Tlaxcala vemos que realmente hay la misma distancia de Veracruz hacia Puebla que hacia Tlaxcala, y el acceso hacia la Ciudad de México pues pareciera más sencillo por Tlaxcala, porque no tiene que cruzar la Sierra Nevada, es decir, ni los volcanes Popocatépetl, ni Iztaccíhuatl, ni la inflexión que se forma entre estos, que tiene una gran pendiente. El recorrido por Tlaxcala era más sencillo para llegar a la Ciudad de México. Entonces, esta cuestión de que dicen que la ciudad de Puebla era el lugar intermedio entre México y Veracruz y más sencillo en términos de distancia, pues es un poco falso, ¿no? O es en gran medida falso. La cuestión de la fundación de la ciudad de Los Ángeles, es decir, Puebla, se realiza para crear una ciudad de españoles, una villa de españoles, también con población indígena dentro de la misma. Y esto era importante porque Tlaxcala, que era una ciudad indígena, que eran los aliados del Imperio Español, tenían también como condición que no se asentara ninguna ciudad o villa de españoles cerca de ellos, es decir, en las inmediaciones a la ciudad de Tlaxcala, y por eso se elige el lugar en que se asienta la ciudad de Puebla. Pues aquí vemos las rutas comerciales de Acapulco a la Ciudad de México, pero también de Acapulco a la Ciudad de Puebla, siguiendo un poco esta franja de lo que se denomina la cuenca del Balsas, y que va desde Puebla hacia el norte del estado de Michoacán. Entonces es también un paso importante desde Acapulco a Puebla y de Puebla al puerto de Veracruz. Bueno, vamos a ver ahora el territorio y las preexistencias. En el territorio y las preexistencias tomé como base este plano que aparece en el libro de Hans Prem, Milpa y Hacienda, que lo conocí a través de nuestro querido amigo Leonardo Meraz, y que en el libro aparece un plano magnífico, que es el que estoy presentando, en donde se observan las grandes formaciones volcánicas. Del lado izquierdo tenemos el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl en la parte inferior izquierda, y del lado derecho tenemos al volcán de la Malinche. En la parte entre estos volcanes pues se observa un gran valle o una región con una cierta planicie por donde corren los principales ríos que son la base o la formación de la cuenca del Balsas, que desemboca en el Pacífico. Vemos también en puntos rojos los pueblos prehispánicos que existían en el momento de contacto con los españoles o con los europeos, y observamos que tanto Tlaxcala como Huejotzingo, como Calpan, como Huehuecuauquechola, que es actualmente la ciudad de Atlisco, como Cuauquechola, como del otro lado Totimehuacan, Cuautinchan, Tepeacan, están generalmente sobre las cimas o muy cercanos en las faldas de los volcanes. Solamente el caso de Cholula, que está en el valle, es de las pocas ciudades prehispánicas que sale de esta condición en donde los pueblos prehispánicos generalmente estaban asentados en las faldas de volcanes o de cerros importantes. ¿Por qué vale la pena mencionar esto? Porque es una condición muy importante desde el punto de vista defensivo, militar, y también desde la
manera de apropiarse o de contar con los recursos acuáticos cercanos a las ciudades mencionadas. Entonces vemos que generalmente están sobre cañadas o sobre flujos de agua que vienen de los volcanes, de esta gran conformación geológica que pertenece al eje neovolcánico y que desde luego tiene una gran riqueza desde el punto de vista de las aguas y de otros minerales en esta gran región. Entonces vemos que es una condición defensiva que ya en su estudio sobre Calpan, Leonardo Meraz también apunta en este sentido, ¿no? Aquí vemos un croquis sobre la ubicación de Cuetlaxcoapan, el lugar donde se ubicó la ciudad de Puebla posteriormente. Entonces, esta era la condición de los pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos. El caso de Cuetlaxcoapan es muy importante anotarlo porque es un lugar ritual en donde se hacían algunos eventos tanto de tipo religioso como del tipo militar. Aquí también es un lugar que, según algunos investigadores alemanes de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, en Cuetlaxcoapan, que fue el lugar donde se fundó posteriormente la ciudad de Los Ángeles, en Cuetlaxcoapan se hicieron también, fue un lugar de guerras floridas. Estas guerras floridas, pues supongo que se llamaban floridas porque quedaban floreados los cuerpos, ¿no? Porque no creo que tuviera otra condición más amable. Entonces estas guerras floridas eran guerras acordadas entre las etnias que dominaban tanto el Valle Puebla-Tlaxcala como de la Cuenca de México, y que eran guerras acordadas para identificar el poder o el poderío que tenían cada una de estas etnias, y de esta manera regular también todo lo que se refiere a los tributos y al sometimiento de unos pueblos hacia otros. Entonces, bueno, esta es la condición de Cuetlaxcoapan. Como ven ustedes, como pueden observar, todos los pueblos que hay alrededor de Cuetlaxcoapan, existe una gran cantidad de pueblos, y desde luego todos estos existieron a la llegada de los europeos. Hay una distancia considerable de la ciudad de Tlaxcala, es decir, es una ciudad nueva que se va a fundar en Cuetlaxcoapan, que va a ser la ciudad de Los Ángeles y que tiene cierta distancia con Tlaxcala. Y bueno, todos los ríos y las formaciones, los flujos que vienen del volcán de la Malinche y que dotan de agua a este gran territorio, de un agua de excelente calidad. Esta ilustración, pues, lo que trata de mostrar es la condición de los ríos como elemento de cobijo y protección de la ciudad. Entonces, en la parte central, aquí, pues, los de la UNAM no pueden ver esta cuestión tan claramente, pero en el centro sí se observa un río que corre a lo largo de la ciudad, y también en el centro se observan algunas formaciones que son los cerros actualmente denominados de Loreto y Guadalupe, y también un pequeño río hacia la derecha que se junta con el río San Francisco. Ahí fue donde se fundó, según las crónicas, según los cronistas y según también los hallazgos arqueológicos, la primera ciudad de Los Ángeles. Es decir, allí se asentó el convento de San Francisco, y como vemos, se asienta en un lugar muy protegido por los ríos y por los cerros de Loreto y Guadalupe. Entonces, desde el punto de vista defensivo y militar, ya los elementos naturales están propiciando esta condición de la ciudad. Y vale la pena también aquí mencionar que es esta tradición prehispánica de buscar estos asentamientos protegidos. Ahora, con la alianza con los europeos, considera colaboración de acuerdo que tuvieron
tlaxcaltecas, porque conocían muy bien el territorio, pues sabían que era un lugar seguro, que había pueblos indígenas aliados a los tlaxcaltecas y que además la propiedad de ese lugar en específico de Cuetlaxcuapan perteneció a los señores o a la población de Totimehuacán, actualmente denominada San Francisco Totimehuacán, o Totomehuacán, como se llamaba antiguamente en náhuatl, Totomehuacán o San Francisco Totimehuacán actualmente. Bueno, eran los propietarios de estos territorios y como eran aliados de los tlaxcaltecas y habían sido sometidos recientemente por los militares de Tepeaca, pues decidieron que ese lugar era el más adecuado para la nueva fundación de la ciudad. Bueno, entonces pasamos a la fundación de la ciudad de Los Ángeles. En este croquis observamos cómo se encuentra la ciudad de Los Ángeles. Entonces, bueno, ahí está Puebla de Los Ángeles, en un croquis que hizo Franz Tichy, y que yo solamente resalté ahí algunos elementos que él menciona como fundamentales para la traza de la ciudad, y que son el cerro de San Juan Centepec y el Teposuchil. Entonces, esta condición de desviación de la traza alrededor de 17 grados del norte hacia el oriente, es decir, hay una desviación de toda la traza del norte hacia el oriente de 17 grados. Entonces, esta desviación tiene que ver con esa línea que une los cerros de San Juan Centepec y de Teposuchil. También menciona Franz Tichy en este estudio que los terrenos de cultivo estaban orientados de esa misma manera. Es decir, ¿por qué estaban orientados de esa manera? Pues tiene que ver con la latitud que ocupa esta región y que en términos de asoleamiento de los terrenos agrícolas era más conveniente para una producción más adecuada, una producción agrícola más adecuada. Entonces, esa es la condición que ellos mencionan. Y bueno, esta es la condición que ellos mencionan y que posteriormente también otros asentamientos, otras iglesias tienen esa misma identificación de la traza, porque es la que se adoptan los europeos como una condición de preexistencia de los pueblos indígenas. Entonces vemos que todas esas crucecitas son iglesias que tienen esa misma orientación de 17 grados, e inclusive la ciudad de Cholula tiene esa misma orientación. Vemos que la ciudad de Cholula tiene un trazo cuadrado. Ese trazo cuadrado manifiesta que es debido a que es un asentamiento de la orden de los franciscanos. Entonces, por eso tiene ese trazo en forma reticular con las mismas dimensiones en lo largo y en lo ancho. Y que también vamos a observar en la ciudad de Los Ángeles, en la primera fundación junto al convento franciscano. Bueno, vamos ahora a ver el plano de 1698 desde el punto de vista militar y comercial. Aquí tenemos el plano original, es un plano que forma parte del legajo México 341 en los expedientes relativos a la administración de alcabalas de la Puebla de Los Ángeles, año de 1698. Ahí es donde encontramos este plano. Desgraciadamente no se había podido identificar cuál era el motivo de realización de este plano. ¿Y por qué no se pudo identificar? Pues porque en el archivo de Indias sacaron todos los expedientes que tenían que ver con mapas y planos de sus legajos y formaron un solo grupo que les llamaron mapas y planos. Entonces, si ustedes consultan el acervo del Archivo General de Indias,
hay todo un ramo o más que nada un gran archivo que se llama mapas y planos. Este gran archivo de mapas y planos, pues están allí también todo lo que se refiere a los mapas y planos de México, pero como se desprendieron de los expedientes originales, pues fue difícil o no se sabía cuál era la intención o el motivo de la generación o creación de este plano. Entonces, la realización del plano entre 1697 y 1698 tuvo como motivo principal el registro de los puestos de garitas y guardas existentes en el año de 1697 para proponer un mejor funcionamiento administrativo y de resguardo de la ciudad en su condición de puerto de tierra en el tránsito de mercancías de la Nueva España con ultramar. Entonces, aquí vemos lo que abarca este plano en la actual ciudad de Puebla. Entonces, como ven ustedes, allí donde está señalado San Francisco, pues se observa claramente la condición del primer asentamiento. Está San Francisco y está resguardado por estos ríos y también por el cerro o los cerros de Loreto y Guadalupe. Y están también los principales conventos fundacionales de la ciudad: San Francisco en un primer momento, después Santo Domingo y después San Agustín. Es decir, las tres órdenes fundamentales dentro del territorio novohispano, y posteriormente la llegada de otras órdenes, como el caso de los jesuitas o de los carmelitas, etc., ¿no? Aquí solamente me interesó resaltar de este plano, que es este análisis que voy haciendo bastante sencillo, entonces voy identificando diversos temas. Primero, todos los aspectos geográficos o naturales, en donde se observa, bueno, en la parte superior, la sierra se observa el Cerro Teposuchitl y la sierra hacia Chachapa y hacia Almoloya, etc. En el lado izquierdo, el Cerro de Amalucan, en la parte superior, el río Alceseca, que viene de la Malinche, y en la parte central, el río San Francisco, que también proviene del volcán La Malinche, y en la parte inferior, el río Atoyac, que se forma de los afluentes de la Sierra Nevada, es decir, del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Entonces aquí vemos los principales cerros y ríos y las barrancas también, en el caso de la barranca de las Trancas, que está en el lado izquierdo inferior. Bueno, pues entonces estas condiciones naturales ya son una protección para el lugar donde se asienta la ciudad. Primero en San Francisco, después la nueva fundación que se da entre el río San Francisco y el río Atoyac, que es la ciudad denominada la ciudad renacentista. Aquí ya observamos la traza urbana, las plazas y los caminos de la ciudad de Los Ángeles en este plano. Entonces observamos que está la plaza, está la parte de San Francisco, como ustedes ven, está en la parte superior izquierda. No se ve muy bien el letrero, pero dice San Francisco en color magenta. Entonces allí observamos que hay una traza más disímbola del resto de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en una zona de pendientes y porque en buena parte conserva una traza reticular, que era la condición que utilizaban generalmente los franciscanos en su manera de trazar ciudades. Y ya en el resto de la ciudad vemos un trazo más regular en una condición de 2:1, es decir, las manzanas tenían una dimensión de 100 varas por 200 varas. Cada vara es alrededor de cerca de 90 centímetros
no recuerdo exactamente la medida, pero una vara castellana estaba cerca de los 90 centímetros, entre los 80 y los 90 centímetros. Bueno, vemos aquí estos lugares que son emblemáticos, sí son emblemáticos actualmente, son fundamentales, pero tienen que ver también con una condición comercial. Esto es San Francisco, que es la entrada-salida a Veracruz, hacia el camino que va a Veracruz. Luego vemos esta parte de El Parián, que se denomina actualmente El Parián, y que son un conjunto de plazas que también fueron comerciales en su momento. Después el Zócalo, que es la plaza principal, y después otras plazas hacia el poniente, como la de San Agustín, o esta otra que está también cerca de lo que ahora es el Paseo Bravo, en la parte central inferior. Bueno, aquí ya vemos con más claridad estos elementos. Están estos elementos comerciales, que es todo lo rojo, con comerciales, convivenciales, de diferente tipo de eventos que se realizan allí, inclusive hasta corridas de toros en la plaza principal se realizaron, porque era la plaza principal. Su condición originaria pues proviene de esta herencia también de la fiesta taurina, y desde luego allí hasta los obispos y el clero secular pues se apostaba en la catedral para ver las corridas de toros en el Zócalo durante una buena parte de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Bueno, también observamos en puntos pequeños lo que son las aduanas que están a la izquierda del Zócalo. Estas aduanas que también forman parte de este sistema comercial y donde se registraban buena parte de los productos que se producían en la misma ciudad o que venían de otros lugares de la Nueva España o de ultramar inclusive. Entonces aquí vemos que la ubicación de los conventos de frailes, mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos y carmelitas aparecen en este plano de 1698. También aparecen los de actividad comercial, que son las guardas, garitas, plazas y aduanas. Las guardas fueron edificios en donde se apostaban ahí los guardas militares para estar vigilando la entrada y salida de mercancías, y también para, bien armados o bien pertrechados, para poder hacer recorridos por la ciudad. Y aquí entonces vemos que los principales espacios públicos en términos de plazas pues están alrededor de este eje fundamental que viene de Veracruz, en la parte superior. Viene el camino de Veracruz, se encuentra con las diferentes plazas alrededor de San Francisco, cruza el río, están las plazas del Parián, una plaza del otro lado del río y después la plaza del Parián, y después lo que es la plaza del Zócalo y estas otras plazas, esta última plaza a lo largo de este recorrido. Entonces vemos que ahí se está aglutinando cerca del 80% de los espacios públicos, de las plazas que en ese momento fueron comerciales dentro de la ciudad, y que esa es la hipótesis que sostengo en este estudio. Aquí ya vemos, identificamos con claridad las guardas y las garitas que existieron en 1697. Entonces este plano se hace en 1698, pero estas eran las garitas que existieron en 1697. Entonces vemos arriba ánimas guardas y todo este conjunto de garitas que están dentro de círculos rojos. Algunos son guardas, otras son garitas. Generalmente vemos una conexión entre guardas y garitas, ¿verdad? Es decir, había guardianes que eran los que protegían el paso de mercancías, el registro de mercancías, y también que no hubiera tráfico ilegal de mercancías o que inclusive pasaran por otro lado, evitando las garitas muchos de los
que venían con sus cargas de mercancías. Entonces, quiero aclarar aquí que este plano se realiza porque así lo consulté ya en un expediente que busqué en el Archivo General de Indias. Es decir, a partir de este análisis, que es muy sencillo de ir viendo tema por tema en los planos, pues entonces uno se va dando cuenta de que hay allí algunos elementos que llaman la atención. Entonces, después de que me llamaron la atención el tema de las garitas, pues me fui a buscar en el Archivo General de Indias el expediente en el que se encontraba este plano. Y al encontrar ese expediente en el Archivo General de Indias, que era un expediente como de 600 hojas, en ese expediente todo era relativo al tema del comercio, de las garitas y de la protección de la ciudad. Entonces, bueno, pues eso fue para mí muy sorprendente, porque dije, bueno, pues sí, aquí las garitas las estamos viendo aquí porque las estoy marcando en rojo, pero si vemos el plano original, pues es un elemento más, no está tan bien enfatizado en el plano. Entonces, en el expediente de 1698, ahí se puede observar que estas garitas, estas guardas, fueron las que existieron en ese momento. Ubicamos, el medio de transporte era tirado por animales. Era tirado por lo que se denomina actualmente y se denominaba recuas. Entonces las recuas, en el tránsito, por ejemplo, de las mercancías que venían de ultramar, pues llegaban al puerto de Veracruz y de ahí emprendían con recuas todo el recorrido, generalmente vigilados, ¿no? Llegaban a Puebla, pasaban el pago de impuestos y demás, y de ahí salían hacia Veracruz. Y salía también un grupo que vigilaba a estas recuas hacia Veracruz para que llegara a buen destino, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este plano, que es sobre una fotografía de Google actual, de 2013, observamos en estas flechas cuál fue el recorrido que hizo este personaje que dispuso el rey y que se denominó juez privativo superintendente de las Reales Alcabalas de Puebla, don José Beitia y Linaje. Entonces, don José Beitia y Linaje fue el juez privativo superintendente de las Reales Alcabalas de Puebla. ¿Y quién lo denominó o quién le otorgó ese cargo? Pues directamente el rey. No fue el virrey el que le dio ese cargo, directamente el rey dijo, bueno, pues aquí José Beitia y Linaje, que lo conozco y pertenece a familias bien, es decir, a familias acaudaladas, que son de la parte de la nobleza imperial española, pues lo voy a designar el que se va a encargar de las Reales Alcabalas de Puebla. Y desde luego esto está enlazado con las Reales Alcabalas de México, que están en la Ciudad de México, que son las alcabalas de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, desde luego tiene él que dar cuentas a las alcabalas de México y al rey en especial, ¿no? Es decir, esta es la condición de don José Beitia y Linaje. Él llega en 1800, perdón, ahí está mal la fecha, él llega en 1560,
Y esta es la nueva condición de las garitas. Una vez que visitó todas las garitas, entonces hay una nueva disposición. Hay una serie de eventos que suceden muy importantes en la gran metrópoli, digamos, en el centro del Imperio Español, en Valladolid en ese momento, donde ellos, en Valladolid y después en Madrid, en donde ellos deciden que hay que hacer una nueva disposición del territorio y una nueva disposición también de los impuestos para obtener más recursos para el Imperio Español, ¿no? Y esto no se da precisamente en 1697, sino se da desde la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza. Juan de Palafox y Mendoza, al igual que José de Beitia y Linaje, fue mandado con anterioridad a la Nueva España y en especial a Puebla para recaudar más impuestos, ¿no? Había toda una condición, desde luego religiosa y demás y todo esto, pero la condición fundamental, como menciona este autor que cité al principio, son el dinero y las armas, ¿no? Pues, habiendo dinero y las armas hay posibilidad de conseguir todos los demás, ¿no? Y en esta condición de bullying que ya mencionaba al principio, pues bueno, era fundamental. Entonces el obispo Palafox y Mendoza, que por cierto lo cita muy claramente y hace un análisis magnífico la investigadora austríaca Birme Pío, en su libro de la secularización de la Nueva España, ella menciona precisamente esta condición por la que viene el obispo Juan de Palafox y Mendoza: recaudar más dinero. ¿Y qué es lo que hace Palafox y Mendoza llegando? Bueno, pues lo primero es pues contra los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas ya tenían una fuerza muy importante en Puebla, tenían haciendas, habían construido obras de infraestructura importante en el territorio, había una recaudación importante a través de la producción de la agricultura, de la ganadería, que se estableció en el territorio poblano-tlaxcalteca. Entonces había una buena cantidad de dinero que se colectaba a través de esta doctrina u orden que fue la de los jesuitas. Entonces, bueno, se va contra los jesuitas y es el primer golpe para obtener más impuestos y más dinero para el Imperio Español, precisamente en esta condición para sostener los ejércitos y la construcción de obras militares. Entonces, posteriormente a ello, el imperio pues decide enviar a José de Beitia y Linaje para recaudar también impuestos en esta plaza principal o de las plazas principales de la Nueva España, que fue Puebla. Entonces aquí ya vemos esta, digamos, identificación de los puntos que ya hice yo en un plano, porque esto no existe en ningún plano. Esta identificación de esos puntitos rojos fue a partir de la descripción que yo vi en el expediente del Archivo General de Indias de 1698. Entonces, donde dice condición de las nuevas garitas que se deben de establecer en la ciudad de Puebla a partir de enero de 1698. Pero no aparece en el plano de 1698, ¿verdad? O sea, no sé qué pasó con Cristóbal de Guadalajara, que fue el que hizo ese plano, o al que se le atribuye ese plano, pero ya no realizó esta identificación de las nuevas garitas. Entonces ya vemos aquí que ya se está completando lo que ellos llaman en el documento el círculo de garitas. Y ese círculo de garitas, pues si ustedes se fijan, va recorriendo las riberas, la ribera del río Alceseca, cruza el río San Francisco, recorre la ribera del río Atoyac y después se mete ya en tierra entre los dos ríos.
entre el río San Francisco, que está en el centro, y entre el río Atoyac, que está a la izquierda. Entonces vemos que ahí hay otras dos garitas, la de México y la de más arriba. Después hay otra línea que junta con el cerro de Belén, que es actualmente el cerro de Guadalupe, entonces, o el de Loreto más bien, es en el de Loreto que se junta esa línea y ahí se establece o se considera otra garita que era la garita de Loreto. Entonces vemos que finalmente hay una condición comercial, sí, pero también hay una condición estratégica que va siguiendo los bordes de los ríos, va siguiendo sitios específicos dentro del territorio que sirven también para la defensa del mismo. Bueno, aquí ya vemos el plano de 1700, que es el plano que se encuentra en el Museo Naval en la ciudad de Madrid. Es decir, es uno de los archivos militares, también por eso ha sido poco conocido este plano, porque estaba dentro de los archivos militares y que fue cuando lo identificamos precisamente en este recorrido que hicimos en 1995, donde Raúl Hernández, como director, tuvo ahí una buena influencia para que esto se realizara, ¿no? Entonces, bueno, este plano está ahí en estos archivos militares en el Museo Naval. Como ven ustedes, es un plano precioso. Realmente todas esas manzanas que vemos allí tienen una calidad impresionante. Cuando uno se acerca a ellos, están dibujados cada uno de los edificios y los patios inclusive que hay dentro de esas manzanas. Este es el circuito de garitas y caminos asociados con las el circuito de garitas y caminos asociados en este territorio, ¿no? Entonces vemos que las líneas punteadas son los caminos y las garitas son esos puntitos rojos que se ven precisamente formando lo que ellos denominan el círculo de garitas. Y cierran en esta parte inferior izquierda, donde están el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Loreto. Ahí es donde cierran. Inclusive vemos que ahí siguen los caminos. Es importante mencionar que los caminos están separados de las garitas, de los puntos rojos. ¿Por qué aparecen separados? Yo considero que aparecen separados porque hicieron el plano y después las garitas sí las hicieron a escala, es decir, tomaron una escala gráfica y dijeron entre tal garita y tal garita hay tanta distancia, entre esta otra y la otra hay tanta distancia. Entonces, como eso sí está a una escala métrica, digamos, o de varas en ese entonces por eso aparecen como desarticuladas de los caminos. Pero todas esas garitas siempre están articuladas a los caminos. No hay ninguna garita que esté fuera de un camino, ¿no? Sería ilógico, y además en otros planos así se observa. Bueno, entonces así ya vemos este nuevo círculo de garitas donde observamos 2, 4, 6, 8, 10 garitas. En el plano de 1698, en el plano anterior, aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 garitas inclusive, ¿verdad? Si no me equivoco. No, son 9 garitas. Entonces, de 1698 a 1700 ya se había adicionado una nueva garita. Entonces aquí ya vemos este círculo de garitas que son 10 garitas y que están asociados a los principales caminos. Entonces aquí ya vemos dentro de la ciudad. Esta condición de las garitas que están alrededor de la ciudad, vamos a ver que van a tener también un papel muy importante dentro del crecimiento de la ciudad. Entonces, los ingleses utilizan mucho el concepto de Fringe Belt, ¿no?
es decir, el cinturón que rodea la ciudad. Generalmente está asociado a las murallas de una fortaleza, ¿no? En el caso de la ciudad de Puebla, es la condición que ocupa de fringe belt o de cinturón que rodea la ciudad, este círculo de garitas. Entonces vemos, es algo impresionante porque vemos de repente planos del siglo XIX que no rebasan ese círculo de garitas, ¿no? Nunca rebasan. La ciudad está perfectamente contenida dentro de ese círculo de garitas que fue diseñado en 1698, que fue afinado en 1700 y que posteriormente se redujo o se apretó el cinturón en 1724. Ahora lo vamos a ver más adelante. Este me parece importante verlo porque vemos el convento de San Francisco rodeado por murallas, como se observa aquí en esta imagen. Allá al fondo se observa un gran estanque que después se le denominó el estanque de los pescaditos, y del lado derecho observamos un río y una serie de elementos como almenas, una construcción civil como almenada, y que en principio pensé que pudiera ser una muralla, pero no es una muralla, es un acueducto, ¿no? O por lo menos esa impresión me da, porque viendo el libro de Fray Andrés de San Miguel, la representación de los acueductos es muy similar a esta que se tiene aquí. Y observamos también hay otros elementos, pero sí es muy importante este amurallamiento del convento y su condición dentro del sitio, que habla también de esta condición militar. Aquí también vemos la trama urbana y los espacios públicos en la ciudad de Los Ángeles. Entonces vemos este gran espacio en la parte izquierda inferior, que es todo este espacio que está en color naranja y que son los espacios públicos alrededor del convento de San Francisco, que cumplen esa función comercial y también ritual. Todo el rito que hay de peregrinaciones o de peregrinaje de la ciudad hacia el Calvario, ¿no? Que es algo así como repetitivo en muchas ciudades, esta condición de estos peregrinajes desde un punto de un convento o una iglesia hasta el Calvario, recreando precisamente la pasión de Cristo. Entonces vemos que hacia la parte más inferior izquierda es donde se encuentra el Calvario, y en la parte que está junto al puente está el convento de San Francisco. Entonces tiene una condición militar, una condición ritual, y todos estos otros espacios también que sirvieron para el comercio y para la convivencia social. Aquí vemos, bueno, ya más claramente esta condición junto con las garitas y con estas garitas asociadas a los cerros, que desde luego presentan precisamente esta condición de orden militar. Y aquí está este otro plano que no es tan conocido, que es el plano de las garitas de la aduana de Puebla de Los Ángeles. Bueno, pues aquí sí está claro, ¿verdad? No, pues es que el motivo de la elaboración de este plano pues es evidente, ¿verdad? Y hasta se llama Plano de las Garitas de la Aduana de Puebla de Los Ángeles. Ya para esa época, 4 años antes o 3 años antes, había muerto Juan José de Beitia. Juan José de Beitia ya había muerto para esa época. Sin embargo, este alcalde sí tuvo una gran elevación de los impuestos, ¿no? Es decir, se quintuplicó o inclusive más la recaudación de impuestos en la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque no solamente era el encargado de las reales alcabalas, sino también fue el alcalde mayor de la ciudad de Puebla, y también otro cargo que tuvo ahí mismo dentro de la ciudad. Tenía 3 cargos. Era el encargado de las reales alcabalas, era también alcalde mayor, y era también alcalde menor, es decir, ya en lo que se refiere al ámbito más específico de la ciudad de Puebla. Entonces,
Con esas tres condiciones, pues pudo ya elaborar un sistema de fiscalización que permitió quintuplicar y hacer 10 veces mayor la recaudación de los impuestos hacia el imperio. Ya en esta época es otro el encargado de las Reales Alcabalas, que fue José Joaquín de Uribe y Castrejón. Entonces, aquí observamos esta condición. Las garitas del exterior, que fueron las garitas que primero se construyeron en la ciudad, el circuito externo de garitas en el año de 1724, que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 me parece que son, y después las garitas internas, es decir, este otro círculo de garitas que era el que se diseñaba para contener más a la ciudad, para hacer más sencillo ya la recaudación de impuestos, más pegado a la ciudad, ¿no? Entonces eso fue lo que se propuso en 1724 y que aquí observamos ya con más claridad. El círculo interno en color magenta, que fue el que se diseñó en 1724, y el círculo amarillo, el que existía hasta ese momento. Entonces, sí es importante mencionar que este color magenta que rodeó la ciudad, contuvo la ciudad hasta finales del siglo XIX. Es decir, de 1700 a finales del siglo XIX hasta 1870, 1880, por allí, se contuvo la ciudad dentro de ese círculo de garitas. Es decir, está precisamente como un fringe belt o como un círculo que es un borde de la ciudad. Entonces, allí había que meterse en ese estudio de cómo estaba regulada la ciudad para que se contuviera dentro de ese cinturón. Entonces, por eso le llamo la muralla virtual de Puebla. Tiene sus entradas, sus puertas de entrada, sus puestos de vigía, y hay un recorrido entre garita y garita. Había caminos que permitían recorrer a los guardas estos lugares. Inclusive los altos funcionarios de las Reales Alcabalas podían ir con estos guardas para ir a inspeccionar cualquier lugar, ¿no? Ya fuera de producción o de casas donde se supiera que hubiera un tráfico ilegal de mercancías. Entonces allí hay toda una cuestión muy importante en este sentido que da cuenta de eso, ¿no? Y después de las riquezas que pasaban por Puebla y ese gran experimento que hizo el Imperio Español, no solamente en la ciudad de Puebla, sino que estaba aplicando en todos los reinos del imperio, desde los propios que tenía en la península ibérica hasta los de América y los de Asia, ¿no? Entonces, por eso me parece importante esta experiencia de Puebla, que fue una de las plazas principales de recaudación en la Nueva España. Y bueno, ya solamente aquí están las diferentes representaciones de las garitas y las guardas en 1698, y vemos que la inferior derecha y la superior derecha tienen una crucecita, porque esos lugares eran ermitas. Uno era la ermita de Cholula y otra era la ermita que iba hacia el camino de Veracruz. Entonces eran ermitas que se utilizaron como guardas, como espacio de vigilia. Entonces por eso tienen la crucecita en esa representación. Y aquí vienen otros que aparecen en la garita de Loreto, en el Archivo General de la Nación, ahí se encuentra ese plano. Aquí vienen las garitas como estaban representadas en el plano de 1700. Aquí está una garita en el año de 1724 que se encuentra en el Archivo General de Indias, y la disposición arquitectónica de este espacio, donde se encontraban aquí ya los guardas y todos sus instrumentos para la vigía. Es importante mencionar que arriba de la puerta, que está en el portal, en el arco del medio, hay un escudo. Ese escudo es el escudo real, es decir, estaba significado la alcabala real, ¿no? Era el significado de ese escudo, eran los impuestos para el rey. Y aquí está, bueno, un grabado de la Aduana Vieja de Puebla, que actualmente es parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, pues este era donde se recolectaba o donde se llegaba lo que era el maíz en esa aduana. Y esta es la condición de la aduana de Amatlán, ¿no? Pues vean ustedes, está verdaderamente ruinosa, es decir, ya les valió gorro, ¿no? Y esta aduana era por donde pasaban todas las mercancías que venían de Asia, ¿no? Pues imagínense la importancia que tuvo desde ese punto de vista económico y desde luego estratégico dentro de la ciudad. Y bueno, pues ahora esta es la condición en la que se encuentra. Ahí está del lado izquierdo una cerrajería y ven la llave en la parte superior de la entrada. Este que es el restaurante La Garita, que también fue la Garita de San Baltasar, y que bueno, pues está agradable como restaurante, ¿no? Esta es la Garita de Xonaca. Aquí está una de las portadas, la parte trasera de esta vivienda, que de lo que actualmente es esta vivienda, en un espacio público magnífico, ¿no? Y bueno, pues ya terminamos con eso. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias por tu exposición tan erudita, tan completa. Y bueno, pues tenemos todavía algunos minutos para comentarios, preguntas y respuestas. Dada la cortedad del tiempo, me gustaría que los colegas de la Facultad de Arquitectura nos plantearan algunos comentarios, preguntas o respuestas. Adelante, Lili. Bueno, aquí no hay ningún comentario de parte de nosotros, pero yo nada más tengo dos preguntas. Una es si el comercio que se intensificó, porque bueno, finalmente creció la población en 1870 en Puebla, tuvo que ver precisamente con los problemas económicos que había en Europa, supongo, la crisis económica en 1870. ¿Y eso intensificó más el comercio en esta zona? ¿O por qué fue, diríamos, esa parte de crecimiento? Una. La otra es, tengo la información, no sé equivocado, que el río San Francisco inició precisamente la construcción, como ya se menciona, de un lado del río. Y en muy poco tiempo se tuvo que reubicar por un problema de epidemias. Esas son mis dos dudas. Jorge. Sí, bueno, efectivamente toda la economía de la época tenía que ver con las confrontaciones que estaba teniendo el propio imperio, tanto en Europa como aquí en América, ¿no? De hecho, buena parte de los piratas, corsarios y demás que estaban sobre todo hacia el sur de la Nueva España o del Reino de México, en lo que es Campeche, Yucatán, la parte del Golfo de Honduras. Bueno, pues ahí había una intervención de ingleses y holandeses muy importante, ¿no? Entonces sí había que defender esos territorios y desde luego o había guerras en esta parte de América. Igualmente en Europa pues también había otras confrontaciones precisamente por esas diferencias en términos de la explotación de América que había concedido el Vaticano a España, a los reyes católicos en su momento, y que desde luego hubo a lo largo de todo el periodo virreinal en México una confrontación fuerte entre el Imperio Español y estas otras entidades europeas. La segunda pregunta relativa a las epidemias, esa no sé si pudiera mencionármela nuevamente porque no entendí muy bien esa pregunta, me distraje un momento. He entendido que la ciudad de Puebla tuvo dos fundaciones, una de un lado del río de San Francisco y posteriormente del otro lado por un problema de epidemias por la que se tuvo que cambiar a raíz de una inundación que tuvo justamente el río. Sí, es lo que se dice. Yo no sé si realmente podía darse ahí una inundación porque es un terreno de
de una pendiente considerable que viene desde las diferentes faldas de la Malinche y también del Cerro de Loreto y Guadalupe. Entonces, allí si uno va actualmente, pues no precisamente hay una inundación ahí. Puede haber grandes cantidades de agua corriendo por esa zona. No sé si eso también provocó epidemias e hizo que se cambiara del otro lado de la ciudad. Es muy probable que sí haya sido por eso, pero también por otra condición que considero fundamental. Esa parte de San Francisco era muy limitada en territorio y se requería de un territorio mucho más amplio para la fundación de edificios religiosos, administrativos y desde luego para la población española y la población indígena también, ¿no?, que estaba dentro de la ciudad. Entonces, aquí también vale la pena decir que la llegada de Vasco de Quiroga en ese momento pues tiene que ver con una posición de consenso desde la segunda audiencia con los tlaxcaltecas, es decir, no podían decir, no, aquí la fundación se hace así y ustedes se van al carajo y demás. Pues no, ¿verdad? Los tlaxcaltecas fueron los que seleccionaron el sitio desde mi hipótesis y también fueron los que en su mayoría construyeron la ciudad y desde luego estaban asentados dentro de la traza, de lo que se puede denominar la traza española, ¿no? No había ninguna barrera que diferenciara en principio esa ciudad renacentista, abierta, incluyente, donde también estaban estas etnias indígenas, ¿no? Ya después no, después se va creando estos cordones y tiene una condición de mayor explotación y de mayores impuestos en la ciudad, ¿no?, que es la ciudad renacentista, pero ahora amurallada virtualmente, por decirlo de una manera. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta por aquel lado, pasaríamos acá con nuestros asistentes. José Luis Lee. Acércate, José Luis, para aquí. Sobre esa misma línea de reflexión de los indígenas, que tú dices, bueno, están integrados a la traza de la propia ciudad, parece que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sí estaban separados como República de Indios y República de los Españoles. En otros planos, no precisamente de los de Puebla, tú eres experto en esto, sí aparece por lo menos esa diferenciación. Por ejemplo, en el de Campeche, ahí se ve muy clara, o de Querétaro. Acá no sé si por una situación de cierta organicidad en la forma de plantear la construcción de la ciudad, o por posturas diametralmente opuestas a estas, ocurrió una cosa distinta, pero sí me llama la atención eso, ¿no? Y la segunda pregunta sería el que, por ejemplo, si esta doble delimitación de garitas virtuales, digámoslo así, después condicionó para el crecimiento de la ciudad y se convirtieron en algún tipo de vialidad o esos recorridos se convirtieron en caminos ya después formales. Sí. Bueno, sí, bueno, pues es una pregunta compleja, digamos, la que tú haces, porque finalmente esta división entre República de Indios y República de Españoles, pues fue una premisa fundamental desde la llegada de los europeos aquí a este territorio. Y creo que, como mencionas, en la Ciudad de México fue más evidente porque, bueno, pues era un territorio inhóspito, ¿no? Ahí habían sido derrotados los aztecas y desde luego convenía defenderse de ellos, y, entre otras las propias atarazanas fue una condición de esta defensa de los españoles en la Ciudad de México, ¿no? Las atarazanas que estaban hacia el lago de Texcoco, ahí por San Lázaro, más o menos por el dique de San Lázaro que existió allí, ¿no? Entonces este fue, digamos, un pequeño castillo que se edificó y del cual se tiene
poca información. Entonces, en el caso de Puebla, pues eran los aliados, o sea, los trabajadores eran tlaxcaltecas, en su mayoría, en un 60 o en un 70%, los que edificaron la ciudad eran tlaxcaltecas. Los nobles indígenas eran los que proveían un poco de las estrategias también militares a los españoles, conociendo las etnias y los territorios, ¿no? E inclusive hasta tenían la condición, los mismos tlaxcaltecas, de hacer reclamos o diálogos directamente con el rey, no a través del virrey, sino directamente con el rey. Y desde luego estaban buena parte de los tlaxcaltecas, de los guerreros tlaxcaltecas, eran los únicos que podían montar a caballo y que conquistaron tierras muy lejanas, ¿no? Hacia el norte de la Nueva España y hacia el sur de la Nueva España también, hasta Nicaragua, hasta San Salvador y demás. Hay evidencia de que llegaron allí los guerreros tlaxcaltecas a conquistar, ¿no? Entonces, bueno, era una alianza político-militar muy importante en el siglo XVI y en el XVII con los tlaxcaltecas, ¿no? Después, finalmente se impuso esta premisa que mencionas, República de Indios y República de Españoles. Después dijeron, bueno, hasta aquí, se acabó, ya no los necesitamos más, se acaban estas alianzas y no hay más, ¿no? Entonces, por eso yo considero que el propio Vasco de Quiroga, que era abogado y demás, y que se convierte en religioso, precisamente para esta condición de consenso que necesitaba en ese momento la fundación de una nueva ciudad con los tlaxcaltecas. Y creo que por eso se da todas estas cuestiones de igualdad, de tatatás, que están mencionadas en la fundación de Puebla y que tienen que ver con esa alianza que había con los tlaxcaltecas, ¿no? Después ya llega, cuando llega Palafox y Mendoza a mediados del siglo XVII, hacia 1640, un poco antes, bueno, ya las condiciones son diferentes, ¿no? Y ya Palafox llega con una condición mucho más dura, ¿no? El tipo era bravo, como dicen en algunos lugares, y era el que se encargó de sacar a los jesuitas y el que se encargó de hacer una serie de modificaciones para que posteriormente se pudiera dar esta gran recaudación de impuestos que se hace en Puebla y que dura relativamente poco tiempo, hasta mediados, digamos, del siglo XVIII, en donde ya la economía poblana desciende, la producción desciende, hay epidemias también en esa época, y también el lugar central de tasación, la gran plaza comercial, se traslada de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México a mediados del siglo XVIII, ¿no? Entonces, digamos, es un periodo relativamente corto, pero muy importante dentro de la economía novohispana. Sí, Jael y Roberto. Bueno, yo nada más un comentario sobre esta condición de la defensa militar de las ciudades a través del dinero y las armas. Me sorprende que sea un principio de integridad que sigue vigente, permaneciendo. Si lo vemos a pequeña escala, también lo podemos ver ahorita a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues se sigue repitiendo todo el tiempo este modo de ser, ¿no? Esta moral. Pero también la idiosincrasia, ¿no? La desconfianza, claro, la fiscalización y un sistema de cerrar para proteger, ¿no? Y de información para recaudar. Y nombres morales, ¿no? Es interesantísimo. Adelante, Roberto. Al principio mencionabas que se hizo la traza cuadrada porque los franciscanos acostumbraban a hacer las trazas cuadradas. ¿Cuál era la razón de eso? Y otra pregunta es si has contemplado hacer una propuesta para que se recuperen las garitas y se utilicen como recurso turístico y cultural y todo eso. Sí. Bueno, la primera pregunta, pues no la puedo contestar, no sé por qué las hacían cuadradas y demás. Sí sé que tienen, es decir, es interesante ya meterse en la filosofía de las propias órdenes, en este caso de los franciscanos, que fueron los primeros que llegaron al territorio, porque
no solamente es una condición religiosa, ¿no? Hay también una condición militar, ¿no? Hay algunas imágenes donde se está estableciendo el castro franciscano o el castrum franciscano, ¿no? Y donde se ven estas garitas o puestos de vigía alrededor de ese castrum franciscano, que digamos es el convento cerrado, el gran convento cerrado, ¿no? Entonces sí hay una condición también militar dentro de la filosofía de las órdenes religiosas, y seguramente tiene que ver con esta cuestión de disposición de la traza, tanto en el propio centro del convento franciscano como en sus alrededores, ¿no? Pero sí, no, con precisión no la podría contestar, ¿no? Y esta otra que mencionas en términos de recuperación de las garitas, pues ya después me quedé pensando, bueno, si Salvador Díaz Berrio, el cual es un muy admirado aquí en la división, también por mí, es una referencia muy importante, y tuve ahí el gusto de colaborar con él en la maestría. Bueno, si Salvador Díaz Berrio hubiera sabido que esas garitas fue el sistema de contención de la ciudad hasta el bien avanzado del siglo XIX, estoy seguro que esa hubiera sido una referencia muy importante para la declaración de la zona monumental, porque es lo que estaba conteniendo la ciudad. Sí. Era la ciudad antigua hasta el siglo XIX, que son los elementos históricos que utiliza el Instituto Nacional de Antropología para la definición de zonas patrimoniales desde el punto de vista constructivo, ¿no? Y bueno, desde luego sí sería importante rescatar algunas de las garitas que todavía existen allí, y como dices, meterlas dentro de un circuito cultural, dentro de un circuito turístico y de propio conocimiento de la ciudad. Sí. Y aquellas que no existen, pues a lo mejor se pueden tratar a través de escultura u obra plástica pintada en los pavimentos, sí, sería muy interesante, fachadas, etcétera, ¿no? Ok, gracias. Sí. Mira, ¿qué relación pudiera haber entre la presencia de los edificios religiosos entre Puebla y Cholula? Porque me da la impresión como que Cholula era un sitio donde estaba la presencia religiosa muy fuerte, y Puebla parece ser que estaba basada básicamente en cuestiones de guerra y dinero, como se mencionó. ¿Hubo esa separación, ese conflicto, o cómo se explica eso? Bueno, entre Cholula, bueno, es el gran centro indígena, ¿no? Y ahí creo que todavía hay mucho por estudiar allí. Sin embargo, digamos, la presencia también indígena está en el cerro que está cerca de la plaza principal, que fue una antigua pirámide y fue también un centro ceremonial importante. Y bueno, toda la parte de las pirámides y demás que hay en esa zona, pues es fundamental, ¿no? O sea, es, digamos, parte de su estructura ceremonial y comercial desde la época prehispánica, fue la que me parece que le dio la condición para sobrevivir y llevarse en una región como el Valle, ¿no? Sí, estaba en el Valle, pero era protegida por los pueblos, por las etnias que se encontraban alrededor. Después, ya durante la presencia de la ciudad virreinal, desde luego que es muy importante, y también son los franciscanos los que hacen la fundación de Puebla, ¿no? Con un convento pues verdaderamente magnífico, ¿no? Los conventos franciscanos en Puebla, el de Tlaxcala, que es un prodigio también, el de Puebla también, que está muy alterado, y con las restauraciones o las intervenciones que hicieron unas verdaderas torpezas, digamos, para no llamarles de manera más coloquial e inconveniente, pues también es un convento muy importante, y el de Cholula también, ¿no? Es un espacio magnífico que también tiene una gran plaza. Desde ese punto de vista, digamos, religioso, sí, creo que fue una de las condiciones que mantuvo una relación importante. ¿Por qué? Porque los religiosos, tanto de las doctrinas, como son el caso de los franciscanos, como los seculares,
tuvieron también una condición muy importante en la producción agrícola, en la producción ganadera y también en la recepción de los diezmos, ¿no? Por eso es que sacan a los jesuitas, y después de los jesuitas vienen todas las demás doctrinas, y después el propio clero secular, ¿no? Va para afuera. Ya durante las reformas borbónicas, pues esa es la intención. Bueno, esos diezmos mejor que vengan para acá, ¿no? Ya estamos hablando de otra etapa de la historia, pero digamos, creo que desde el punto de vista religioso también tenía esta función comercial y también desde luego de justicia. O sea, el clero fue una parte importante dentro del ámbito de la justicia en la Nueva España, ¿no? No correspondía, digamos, para llamarle de alguna manera a los alcaldes o al gobierno civil, sino también tenía una función muy importante el clero, el Santo Oficio y demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nunca hubo un conflicto, siempre hubo una integración funcional muy importante, que fue lo que permitió la gran riqueza en el territorio de América, ¿no? Como dice O'Gorman, pues América es el gran descubrimiento mundial, ¿no? Más importante que el descubrimiento de la luna. ¿Por qué? Pues porque cambia el mundo, ¿no? Cambia la economía del mundo y las relaciones del mundo, ¿no? Por la gran economía que representaba y los recursos naturales, y desde luego toda la población magnífica de una gran cultura que existió en tierras americanas, ¿no? Pues muy bien, Jorge, no nos queda más que agradecerte. Se nos ha acabado prácticamente el tiempo, pero suficiente como para hacerte un reconocimiento de parte del departamento y la dirección de la división. Sí. Este pequeño cartel, que no lo enrollamos para no lastimarlo, porque a veces los hemos entregado completamente aplastados. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. No, al contrario, agradecer también la presencia y la asistencia de los colegas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a Lili, agradeciéndole siempre, como siempre, su presencia y su cuidado de todos los detalles por aquel lado, y pues a ustedes su presencia también, y esperando que nos acompañen el próximo 4 de febrero donde tendremos la presencia del maestro Sergio Luna Pabello, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Arquitectura, pero con el tema diseño y reciclaje de plásticos, un enfoque comunitario, de la cátedra Douglas Scott, me parece que relacionado con diseño industrial y su posgrado, ¿no? ¿Sí? ¿No es así, Lili? Sí. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos entonces de vernos para este próximo 4 de febrero. Les agradecemos su asistencia, su presencia, y pues seguimos construyendo este espacio. Muchas gracias también a